¿Alguna vez te has sentido como si la vida te hubiera puesto en una esquina oscura, invisible para los demás? Tal vez te han mirado con desprecio, te han juzgado por tus errores o incluso te has convencido de que tu pasado te condena. Esa sensación de vacío es real, pero no es el final, porque así como tú, hubo un hombre que cargaba con el rechazo de todos y aún así encontró una salida inesperada. Su nombre era Zaqueo, y aunque era un jefe de 2 publicanos, odiado y despreciado, vivió una de las historias bíblicas de cambio más impactantes. Lo que parecía imposible se volvió realidad cuando Jesús entró en su vida. Y esa misma oportunidad sigue abierta para ti, porque la historia de redención y arrepentimiento de Zaqueo en la Biblia no es solo suya, también puede ser la tuya. Prepárate para descubrir cómo un hombre rechazado por todos terminó siendo ejemplo de conversión. Este relato no es pasado muerto, es una invitación viva para que tú también experimentes la salvación en tu casa y una transformación real. Lo que Jesús hizo en Jericó puede hacerlo hoy en tu corazón. Quédate hasta el final de este video, porque lo que aprenderás aquí puede marcar el inicio de tu propio nuevo comienzo. Escribe Amén en los comentarios si crees que Dios aún transforma vidas. Comparte este mensaje con alguien que necesita esperanza. Suscríbete ahora al canal y acompáñanos en más historias que inspiran fe y cambio. Sentirse rechazado es una experiencia que toca fibras muy profundas del corazón. A veces la vida nos coloca en situaciones donde parece que no importamos, donde los demás nos miran con desprecio o nos hacen sentir invisibles. Ese dolor puede hacernos creer que no hay salida, que el pasado nos condena. Sin embargo, dentro de cada persona existe una chispa de esperanza que clama por un nuevo comienzo, aunque parezca imposible. Cuando hablamos de historias bíblicas de cambio, nos damos cuenta de que a lo largo del tiempo siempre hubo hombres y mujeres que vivieron ese peso de sentirse indeseados. Pero lo sorprendente es que justo en medio de esa oscuridad encontraron un rayo de luz. La historia de redención de Zaqueo en la Biblia es un ejemplo vivo de cómo alguien considerado indigno pudo experimentar una transformación completa. Muchas veces pensamos que la riqueza, el éxito o la aceptación social bastan para llenar el vacío interior. Pero, ¿qué sucede cuando tienes todo eso y aún así te sientes un hombre rechazado por todos? Ese fue el dilema de Zaqueo, quien buscaba algo que su dinero no podía darle, paz en el alma. Y es aquí donde entra en escena la figura de Jesús, capaz de cambiar destinos. La historia de Zaqueo en la Biblia nos recuerda que incluso aquellos que sienten que ya no tienen remedio, pueden descubrir que siempre hay un nuevo capítulo esperando ser escrito. En la vida real, no es raro ver personas que después de años de errores, encuentran en un encuentro inesperado la oportunidad de empezar otra vez. Así como alguien que deja una adicción, una mala relación o una vida vacía para abrazar un futuro diferente. Este primer punto nos abre a una reflexión poderosa. ¿Cuántas veces tú mismo has sentido que tu pasado pesa más que tu esperanza? Tal vez en este momento pienses que no hay lugar para ti en el plan de Dios, pero la historia de Zaqueo y Jesús demuestra que la redención no es para los perfectos, sino para los quebrantados. Y eso nos prepara para mirar más de cerca quién era realmente este hombre. Zaqueo en la Biblia no aparece como un hombre cualquiera. Era el jefe de los publicanos en Jericó, con autoridad, influencia y mucho dinero. Pero el relato bíblico nos da un detalle clave. Era de pequeña estatura. Esto hacía que en medio de la multitud no pudiera ver a Jesús, un obstáculo físico que reflejaba también sus limitaciones internas. Aún así, no permitió que esa condición lo detuviera. Imagina por un momento a alguien con fama de corrupto en tu ciudad. Aunque lleve la mejor ropa o viva en una mansión, la gente lo ve con desconfianza.
Así pasaba con Zaqueo. Tenía poder económico, pero su figura baja y su oficio injusto lo convertían en objeto de burla y desprecio. Era un hombre rechazado por todos, símbolo de injusticia, alguien con éxito exterior, pero con un corazón vacío. Lo interesante de la historia de Zaqueo y Jesús es que este hombre, tan pequeño a los ojos de la gente, fue precisamente el elegido para vivir un encuentro transformador. Sus bolsillos podían estar llenos, pero su alma tenía hambre de algo que ni la fortuna ni el poder podían darle. Solo el amor de Dios podía ofrecerle lo que tanto necesitaba: redención y arrepentimiento. Este trasfondo nos ayuda a entender por qué su historia es tan impactante dentro de las historias bíblicas de cambio. Zaqueo es la prueba de que no importa cuán alto alguien parezca estar en la escala social, si en realidad está hundido en soledad y rechazo. Y es aquí donde surge la gran pregunta: ¿cómo llegó a ocupar esa posición tan polémica? Esa respuesta está en el contexto de los publicanos de su tiempo. Para entender mejor la historia de Zaqueo, es necesario conocer quiénes eran los publicanos en la época de Jesús. Ellos trabajaban para el Imperio Romano, cobrando impuestos a su propio pueblo. Esto ya era suficiente para que los vieran como traidores. Imagina pagarle a alguien de tu misma comunidad, sabiendo que parte de ese dinero iba directo al bolsillo del invasor. Difícilmente alguien lo respetaba. Además, los publicanos no tenían buena fama porque solían aprovecharse de su posición. Tenían libertad para cobrar más de lo establecido, enriqueciendo sus propias arcas. Por eso, en muchas ocasiones, eran considerados hasta peores que ladrones. No era raro escuchar que un publicano se quedaba con lo mejor mientras su pueblo apenas sobrevivía. Eso explica por qué la gente veía a Zaqueo con desprecio. En términos religiosos, la cosa se volvía aún más complicada. Para los judíos de aquel tiempo, los publicanos eran vistos como impuros, personas alejadas de Dios. Ser amigo de uno de ellos significaba manchar tu reputación. Así que, cuando alguien escuchaba el título de jefe dos publicanos, lo que venía a la mente no era admiración, sino repulsión. Zaqueo cargaba ese peso todos los días. Este contexto nos permite ver lo valiente y sorprendente que fue la actitud de Jesús en Jericó. Cuando todos evitaban a los publicanos, Él se acercaba. Donde los demás veían a un pecador sin remedio, Jesús veía un corazón que aún podía cambiar. Y es justamente en ese contraste donde la historia de redención de Zaqueo toma fuerza. La sociedad lo marcaba como caso perdido, pero Jesús lo miraba con esperanza. Ahora podemos entender por qué su transformación fue tan radical. No era solo un hombre que buscaba a Jesús por curiosidad, era alguien que cargaba el estigma de ser un hombre rechazado por todos, y aún así fue alcanzado por la gracia. Pero para comprender más, es clave observar el escenario donde todo esto sucedió: la próspera ciudad de Jericó, donde Zaqueo acumulaba su riqueza. Jericó no era una ciudad cualquiera. En tiempos bíblicos era un punto estratégico para el comercio, rodeada de palmeras, fértil en agricultura y muy visitada por comerciantes que viajaban entre Jerusalén y el Valle del Jordán. Esta prosperidad hacía que los impuestos recaudados allí fueran abundantes, y justo en ese contexto aparece Zaqueo en la Biblia manejando grandes sumas de dinero como jefe dos publicanos. La historia de Zaqueo nos deja ver cómo él se beneficiaba directamente de esa riqueza. Cada transacción, cada mercancía que entraba o salía de la ciudad pasaba por sus manos en forma de impuestos. Los agricultores, los mercaderes y hasta los viajeros contribuían a llenar sus arcas. Así que no sorprende que Zaqueo fuera un hombre muy rico, pero esa riqueza tenía un precio: el rechazo de su propio pueblo. El contraste es fuerte. Mientras Jericó florecía en comercio y vida social, Zaqueo vivía encerrado en la soledad de su fortuna. Tenía poder económico, pero no tenía amigos sinceros.
Era un hombre rechazado por todos, alguien que observaba desde lejos cómo los demás compartían comunidad y fe, mientras él quedaba aislado. Su riqueza era como una muralla que lo separaba de lo que más deseaba: aceptación y paz. Lo interesante es que su prosperidad externa reflejaba un vacío interno. En medio de palacios adornados y mercados llenos de vida, Zaqueo experimentaba un silencio interior que el oro no podía comprar. Ahí se ve la paradoja. En la ciudad del movimiento y la abundancia, él cargaba con la soledad más profunda. Esta contradicción es clave para entender por qué la llegada de Jesús en Jericó despertó algo diferente en él. Podemos decir que Jericó representaba la abundancia exterior, mientras que Zaqueo representaba la miseria interior. Y justo en ese escenario ocurre una de las historias bíblicas de cambio más poderosas, cuando Jesús entra en una ciudad próspera, pero decide fijarse en el corazón vacío de un hombre. Ese encuentro marcaría el inicio de una historia de redención que aún inspira hasta hoy. Aunque Zaqueo tenía dinero de sobra, cada día enfrentaba el precio de su elección. Ser jefe, dos publicanos en Jericó, lo había convertido en el blanco del desprecio colectivo. La gente lo señalaba como traidor, lo evitaban en las calles y lo miraban con repulsión. Su fortuna lo hacía poderoso, pero al mismo tiempo lo hundía en un aislamiento doloroso. Era un hombre rechazado por todos, sin importar cuánto hubiera acumulado. Imagina caminar por tu propia ciudad y sentir que nadie quiere tu presencia. Eso vivía Zaqueo. Las conversaciones se apagaban cuando él aparecía, los vecinos lo trataban como enemigo y los religiosos lo excluían como impuro. Esa soledad pesaba más que el oro guardado en sus arcas. Su corazón sabía que algo faltaba, pero no encontraba cómo llenar ese vacío. Lo interesante es que esta parte de la historia de Zaqueo refleja algo muy actual. ¿Cuántas personas tienen logros materiales y aún así sienten un hueco en el alma? Tal vez no se trate de impuestos, pero sí de culpas, malas decisiones o la sensación de no encajar. La riqueza no siempre es dinero. A veces es un estatus que aparenta éxito, pero que deja el corazón vacío. En medio de todo ese rechazo, Zaqueo seguramente se preguntaba si había una salida. ¿Podría un día dejar de cargar con la etiqueta de pecador, corrupto y traidor? Esa duda lo mantenía inquieto. Su historia es una invitación a reflexionar en cómo muchas veces buscamos aceptación en los lugares equivocados, cuando en realidad la verdadera historia de redención comienza con un encuentro genuino con Dios. El desprecio que vivía Zaqueo nos prepara para el momento decisivo de su vida, porque justo cuando más necesitaba un rayo de esperanza, algo comenzó a cambiar. Jesús estaba a punto de entrar en Jericó, y con él la posibilidad de que el vacío interior de Zaqueo fuera finalmente transformado en una historia de cambio y arrepentimiento. En medio de su soledad, Zaqueo escuchó rumores que encendieron una chispa en su interior. Jesús estaba por llegar a Jericó. La ciudad entera se alborotó, todos querían verlo, y entre esa multitud también estaba él, el hombre rechazado por todos. Tal vez pensó: si Jesús realmente recibe a pecadores, ¿acaso habrá lugar para mí? Esa idea, tan pequeña pero tan poderosa, fue suficiente para despertar esperanza. La historia de Zaqueo y Jesús nos muestra que a veces basta una oportunidad para que el corazón se sacuda. Aunque sabía que la gente lo despreciaba, él no dejó que eso lo detuviera. Había oído que Jesús no rechazaba, sino que abrazaba. Escuchar que sanaba enfermos, perdonaba pecadores y tocaba vidas despertó en Zaqueo la ilusión de un nuevo comienzo, algo que el dinero jamás había podido comprar. Jericó se llenó de movimiento, comerciantes cerrando puestos, familias corriendo a las calles, todos ansiosos por ver a Jesús. Entre empujones y voces, Zaqueo también buscaba un lugar.
Pero había un problema: era bajo de estatura y la multitud lo impedía. Ese detalle casi cómico es clave en la historia de redención, porque nos recuerda que la fe siempre encuentra una forma. Y Zaqueo estaba decidido a no perder su oportunidad. La esperanza que se encendió en su corazón lo llevó a actuar. No se quedó pensando en lo difícil que era su situación. Buscó un camino. Así como alguien que decide dejar una adicción, comenzar un nuevo hábito o reconciliarse con un ser querido, Zaqueo entendió que la oportunidad no iba a repetirse. Jesús pasaría por Jericó una vez y él debía aprovecharlo. Este despertar de esperanza fue el inicio de la transformación de Zaqueo. Lo que comenzó con un rumor en las calles se convirtió en una decisión personal. Esa semilla de fe lo empujó a moverse, a subir a un árbol con tal de ver al Maestro. Y lo que parecía un gesto simple terminó siendo la antesala de la salvación en la casa de Zaqueo, una de las más grandes historias bíblicas de cambio. Zaqueo no quería perder la oportunidad, así que tomó una decisión poco común para un hombre rico. Corrió y se subió a una higuera. Imagina la escena: el chefe, dos publicanos, vestido con sus ropas finas, trepando como un niño solo para poder ver a Jesús. Ese gesto sencillo se convirtió en un símbolo eterno. En medio de la multitud que lo despreciaba, él se humilló con tal de no perder su momento, y fue justo ahí donde ocurrió lo inesperado. Jesús, caminando entre la gente en Jericó, levantó la vista y lo llamó por su nombre: Zaqueo. Ese detalle nos muestra que el Maestro no ve multitudes anónimas, ve personas. En ese instante, lo invisible se volvió visible. La historia de Zaqueo y Jesús nos recuerda que no importa cuán escondido te sientas, Él siempre sabe tu nombre. La sorpresa no quedó ahí. Jesús no solo lo miró, sino que declaró: «Hoy me hospedaré en tu casa». Imagínate el impacto. Mientras todos lo rechazaban, Jesús lo honraba públicamente. El hombre rechazado por todos se convirtió en anfitrión del Hijo de Dios. Ese acto rompió las barreras del prejuicio y mostró que la gracia es más poderosa que la condena social. Claro que no todos quedaron contentos. Muchos murmuraban: ¿cómo puede hospedarse en casa de un pecador? Ese detalle muestra lo radical del gesto de Jesús. Él no buscaba aprobación de la multitud, buscaba la transformación de un corazón. Esa escena sigue siendo una lección para nosotros. El amor de Dios escandaliza porque alcanza a quienes menos lo merecen según la mirada humana. Este encuentro inesperado fue la puerta de entrada a la historia de redención más personal de Zaqueo. Subió a un árbol buscando ver a Jesús desde lejos, pero terminó recibiéndolo en su casa. Lo que parecía un simple intento de curiosidad se convirtió en el inicio de la transformación de Zaqueo, un ejemplo eterno de cómo una vida puede cambiar en un solo encuentro divino. El momento más impactante de la historia de Zaqueo y Jesús no fue cuando subió al árbol, sino lo que pasó después, en su propia casa. Frente a la mirada amorosa del Maestro, algo se quebró dentro de él. Todo ese peso de culpa, rechazo y soledad se transformó en un profundo deseo de cambiar. Era como si la gracia hubiera derrumbado las murallas de su corazón. La transformación de Zaqueo comenzó con un arrepentimiento genuino. En voz alta, Zaqueo declaró lo que nadie esperaba escuchar. Prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres. Ese gesto, viniendo de un chefe, dos publicanos acostumbrado a acumular, fue un testimonio real de cambio. Pero no se detuvo ahí. También aseguró que devolvería 4 veces más a quienes había extorsionado. No eran solo palabras bonitas, era acción concreta. La fe verdadera siempre se traduce en decisiones visibles. Ese instante mostró que la historia de redención no es solo un discurso espiritual, sino una revolución en la vida diaria. Zaqueo entendió que el dinero no podía seguir siendo su señor. Al repartir lo que tenía y reparar el daño causado, él mostraba que su corazón ya no pertenecía a la avaricia,
sino a Dios. Y así, un hombre rechazado por todos se convirtió en un ejemplo de conversión auténtica. Imagina el impacto en Jericó. Aquellos que lo despreciaban por ser corrupto, escucharon que ahora devolvía lo robado. Los pobres que antes lo temían, recibían ayuda de sus manos. Lo que antes fue motivo de condena, se volvió testimonio de cambio. La historia de Zaqueo en la Biblia sigue inspirando porque nos recuerda que el arrepentimiento no se queda en lágrimas, se refleja en actos. La transformación de Zaqueo es un espejo para cualquiera que busque un nuevo comienzo. Tal vez no hayas cobrado impuestos injustos, pero sí cargues con errores que pesan. Su ejemplo nos enseña que siempre se puede dar un paso hacia el arrepentimiento y que ese paso abre la puerta a la salvación en la casa de Zaqueo, un mensaje eterno de que la gracia de Dios cambia destinos. Después de ver el arrepentimiento sincero de Zaqueo, Jesús pronunció unas palabras que marcaron un antes y un después. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Esta declaración no fue solo un reconocimiento público, fue una confirmación divina. Mostró que la gracia de Dios no está reservada para unos pocos, sino que también alcanza a un hombre rechazado por todos que decide abrir su corazón. Lo poderoso es que Jesús no habló de un proceso largo ni de condiciones imposibles. La salvación llegó en ese mismo instante, cuando Zaqueo demostró su fe con acciones de arrepentimiento. La historia de Zaqueo en la Biblia nos enseña que la redención no depende de cuán grande haya sido el error, sino de la disposición de dar un giro verdadero. Donde el mundo veía un traidor, Jesús veía un hijo restaurado. Esa frase de Jesús también tuvo un impacto social. Imagina el efecto en Jericó. La gente que lo despreciaba ahora veía que el maestro lo aprobaba. El jefe de dos publicanos se convirtió en un testimonio viviente de lo que significa un cambio genuino. En lugar de ser símbolo de corrupción, pasó a ser ejemplo de conversión, un recordatorio de que nadie está fuera del alcance de la misericordia divina. Esta historia de redención resuena hasta hoy porque nos recuerda que la salvación no es teórica, es práctica. No se trata solo de creer, sino de demostrar ese cambio con hechos concretos, como lo hizo Zaqueo. Jesús no solo lo perdonó, también le devolvió dignidad delante de los demás. Lo que parecía imposible, transformar la reputación de un pecador, se volvió realidad en un solo día. La salvación en la casa de Zaqueo nos abre los ojos a una verdad profunda. Si Dios pudo transformar la vida de un hombre que todos despreciaban, también puede hacerlo contigo. Esa declaración de Jesús es como una invitación abierta. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a recibirlo en nuestra propia casa, como lo hizo Zaqueo, y dejar que su presencia lo cambie todo? La historia de Zaqueo en la Biblia no es solo un relato antiguo, es un espejo para nuestra vida hoy. Nos recuerda que el amor de Dios no excluye a nadie, incluso a quienes han sido marcados por errores o rechazo. El hombre rechazado por todos fue abrazado por Jesús en Jericó, mostrando que la gracia rompe etiquetas y abre caminos donde parecía no haber salida. La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de entregar. Zaqueo entendió que todo su oro no podía darle paz, pero un encuentro con Jesús sí. Esa historia de redención nos invita a mirar más allá del dinero, el poder o la apariencia. La plenitud viene de una transformación interior, de soltar lo que nos ata y abrazar lo eterno. Cada vez que leemos esta historia bíblica de cambio, descubrimos que no importa el pasado. Tal vez cargues con culpas, decisiones equivocadas o momentos de soledad, pero Jesús sigue diciendo, hoy quiero estar en tu casa. Esa invitación es personal, cercana y llena de esperanza. La transformación de Zaqueo es la prueba de que siempre hay un nuevo comienzo. Lo más inspirador es que este mensaje no es solo para algunos, sino para todos. Zaqueo fue visto como caso perdido,
pero Jesús lo convirtió en ejemplo de conversión, y eso nos recuerda que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia. Si Él pudo restaurar al jefe dos publicanos, también puede levantar a cualquiera de nosotros. La historia de Zaqueo y Jesús nos deja esta lección. El amor divino busca a los rechazados, los transforma y los envía de vuelta como testimonios vivos. Tú y yo también podemos experimentar ese mismo cambio. Solo hace falta abrir el corazón, porque cuando Jesús entra, lo imposible se vuelve posible. La historia de Zaqueo en la Biblia nos deja una pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué necesitamos entregar a Jesús para experimentar nuestra propia redención? Así como el jefe dos publicanos decidió devolver lo robado y repartir sus bienes, cada uno de nosotros tiene algo que soltar. Puede ser orgullo, resentimiento, una mala costumbre o incluso el miedo al rechazo. Todos cargamos con algo que impide que la gracia fluya plenamente en nuestra vida. Tal vez pienses que tu pasado es demasiado pesado o que tus errores te descalifican. Pero la historia de Zaqueo y Jesús prueba lo contrario. Nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por el amor divino. El hombre rechazado por todos se convirtió en un testimonio de fe y cambio. Tú también puedes vivir esa historia de redención y arrepentimiento si decides abrirle la puerta de tu casa al Maestro. La aplicación es sencilla, pero poderosa. Da pasos prácticos. Si Zaqueo devolvió lo que había tomado, ¿qué podrías devolver tú? Tal vez una disculpa pendiente, un gesto de reconciliación o incluso la decisión de dejar un mal hábito. La fe verdadera no se queda en palabras. Se traduce en acciones que muestran un corazón transformado. No permitas que la culpa ni la vergüenza te detengan. Jesús en Jericó buscó a un hombre que todos despreciaban y lo convirtió en ejemplo de conversión. Hoy, esa misma mirada está sobre ti. La pregunta es, ¿te atreves a creer que la gracia también puede alcanzarte? Porque la historia de Zaqueo sigue viva cada vez que alguien decide dar un paso hacia la transformación. Así que toma esta invitación como personal. No importa si te sientes pequeño, indigno o invisible. Jesús sigue llamando por tu nombre, tal como lo hizo con Zaqueo cuando subió a la higuera. Y si decides responder, también podrás decir que llegó la salvación a tu casa y comenzar tu propia historia bíblica de cambio. La historia de Zaqueo en la Biblia nos enseña que nadie está demasiado perdido como para no ser encontrado por el amor de Dios. Aquel jefe dos publicanos, odiado y despreciado, se convirtió en un símbolo de esperanza. Su vida demuestra que la verdadera riqueza no se mide en dinero ni en poder, sino en la capacidad de rendir el corazón a Cristo y vivir una historia de redención y arrepentimiento. Así como Zaqueo se subió a la higuera para ver a Jesús en Jericó, hoy tú también puedes dar un paso sencillo pero decisivo hacia tu encuentro con Él. Tal vez tu árbol sea una oración, una reconciliación pendiente o simplemente abrir tu corazón en silencio. Lo importante es que no dejes pasar la oportunidad, porque un solo encuentro con Jesús puede cambiarlo todo. La salvación en la casa de Zaqueo nos recuerda que el Evangelio es personal. Jesús no buscó multitudes anónimas, buscó a un hombre por su nombre, y lo mismo hace contigo. Él conoce tu historia, tus luchas y tus caídas, pero aún así te ofrece una nueva oportunidad. La transformación de Zaqueo es la prueba de que lo imposible se vuelve posible cuando dejamos entrar a Cristo. Este relato no es un recuerdo del pasado, es una invitación presente. Si un hombre rechazado por todos fue capaz de convertirse en ejemplo de conversión, ¿por qué tú no? Cada error puede convertirse en testimonio, cada caída en un impulso para levantarte. La gracia que alcanzó a Zaqueo también puede transformar tu vida hoy. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a reflexionar. ¿Qué necesitas entregar a Jesús para experimentar tu propio cambio?
No esperes más, porque hoy también puede llegar la salvación a tu casa. Escribe Amén en los comentarios como señal de fe. Comparte este mensaje para que otros también reciban esperanza. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias bíblicas de cambio que transforman vidas.